que tenemos cerca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Os animo a orar, si alguien más quiere orar. Bueno, pues voy a compartir pantalla. A ver, y vamos a ver las escrituras. Hoy tengo una sorpresa. A ver, ¿veis el, el Word que tengo? Es un poco raro hoy porque, mirad, he buscado el interlineal. Vamos a leer solo el capítulo de Primera de Corintios 14, que habla sobre todo de hablar en lenguas y de profecía, ¿no? Las dos dones que le dedica el capítulo 14. Pero quería daros algunas pistas sobre lo que es un interlineal. Un interlineal es una Biblia que tiene la palabra en griego. ¿Veis dónde tengo yo? Bueno, la voy a marcar en amarillo. Esta es la palabra en griego y la marrón es la traducción. ¿Vale? O sea, esta es la palabra griega, aquí, esta es la palabra griega y esta es la traducción. Mirad, el primer versículo de Primera de Corintios dice eso, de todo el libro, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Este es el primer versículo, pero me tocó mucho el corazón, es que dice la traducción literal. O sea, sabéis que los libros no se pueden traducir literalmente porque pueden tener incongruencias gramaticales de la segunda lengua. Entonces, dice Paulo, llamado emisario. Emisario aquí traduce apóstol como emisario, o sea, alguien que da un mensaje. Sí. Es alguien que da un mensaje de otra persona, que es lo que es un predicador, un emisario de ungido. O sea, Pablo no es el ungido, aunque era ungido, pero el ungido en mayúsculas es Jesús. Jesús es Cristo. Fijaros qué bonito. Pablo, llamado emisario de ungido Jesús. Y aquí me tocó el corazón. A través, cosa deseada de Dios. O sea, en vez de decir la voluntad de Dios, dice cosa deseada de Dios. Me encantó ver que la palabra voluntad es la cosa deseada. O sea, no es aquello de que tenemos un Dios muy duro como no sé, como decir, ¿no? Un general, ¡pam! Hay que hacer mi voluntad y estoy así, ¿no? Es lo que su corazón desea. Entonces, Paulo es el emisario del ungido Jesús para decirnos lo que su corazón desea. Hermoso. Tiene mucho más cariño esa traducción para mí, no sé cómo lo veis, pero tiene mucho cariño, ¿no? ¿No lo veis más entrañable? Sí. ¿No? Y más humilde. O sea, no está diciendo yo soy el gran apóstol, sino soy el emisario del ungido. Y de Jesús, a través de cosa deseada de Dios. O sea, por la voluntad de Dios. A través de la cosa deseada de Dios, vengo a hablar con vosotros y escribo esta carta, ¿no? No se escucha. ¿No se escucha? No, se escucha muy lejos. Algo pasó. A ver, voy a ponerlo. ¿Ahora se escucha mejor?
No, A ver, por aquí. ¿Y ahora? Oh, 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 oh. No, 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 no. Ay, que la lié. Perdón, voy a ver si... ahora sí, ahora sí, ¿Ahora sí? Vale. ahora sí. Muy bien, gracias por decírmelo, Elizabeth. Gracias. De Gracias. nada. Pues mira, ahora vamos a ver otro versículo. Solo he puesto en interlineal unos pocos versículos, 4 o 5. Pero para que veáis, he puesto los más importantes. Luego vamos a leer todo el capítulo. El hablar en lenguas dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, el amor es más grande que todos los dones. Seguid Exacto. el amor. O sea, el amor es el capítulo 13, es el más grande de todos los dones. Si estáis amando, estáis haciendo la voluntad de Dios. Amén, sí. Seguid el amor, pero procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Procurad los dones espirituales es que todos los dones que nos dice Corintios y Romanos, ya veremos que hay otro capítulo que habla de los dones, que es Romanos 12 también, Sí. pues hay muchos dones espirituales, hay varios, hay unos 12 por un capítulo y 9 por otro, así que hay muchos dones espirituales, pero sobre todo, o sea, Dios le da la máxima importancia a la profecía. Paz nos habló de profecía el domingo pasado. Espero que hayáis escuchado su audio, su vídeo, pero hablaremos también un poco de profecía, pero ahora mirando lo que dice la Biblia, ¿no? Y ahora fíjate cómo lo dice traduciendo el griego, pues exactamente. Dice: estén siguiendo tras el amor. Fíjate, yo cuando he leído esto digo, estoy viviendo todo el día siguiendo tras el amor. Todo lo que me mueve para hacer todo es ir tras el amor, porque una cosa es seguir el amor, pero aquí también me llega más profundo. Estén siguiendo tras el amor. Fíjate, dice más, estén actuando celosamente. O sea, un amor celoso, pero Dios es celoso, pero es el buen celo. El celo de Dios nos anhela profundamente. El celo de Dios no quiere compartirnos con nadie, pero el celo de Dios no es enfermizo, no se vuelve loco de celos. Pero eso quiere decir que nos anhela, que nos cela, porque no quiere compartirnos con ningún ídolo de nuestro corazón, con nada que sea más fuerte en nuestro corazón que Él. Pues dice, estad siguiendo tras el amor y estén actuando celosamente, pero a las cosas espirituales más bien, está hablando de los dones espirituales, a las cosas espirituales más bien. O sea, claro, así no lo podían poner en la Biblia porque la gente no entendería. Pero, o sea, que no es que esté mal traducido, está bien traducido. Pero cuando vemos la traducción exacta, vemos más el corazón entrañable de Dios y vemos más profundidad. Pero a las cosas espirituales más bien, pero para que estén hablando como voceros. O sea, a los profetas les llama voceros de Dios. Bueno, aquí no pone voceros de Dios, pero pone voceros. Varias veces la palabra profeta, que es esta, es voceros, ¿vale? O sea, que los profetas son voceros. Yo he estudiado griego, pero no tengo el don de estudiar. Lo estudié en 3 meses y era un aguijón para mí, muy difícil. No sé ya leer esto, ¿vale? Era muy difícil para mí, porque todos los alumnos estaban muy altos de nivel y yo era la primera que no había hecho griego porque había hecho ciencias en bachillerato, así que me quedaba así, no me enteraba de nada. Pero os explico,
los profetas, cuando profetizamos, somos voceros de Dios, gloria a Dios. Y así que bueno, aquí os he dicho estas cositas y ahora mira, el versículo 2 del capítulo 14 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bueno, como dije la semana pasada, eso de que nadie lo entiende le podríamos poner entre comillas, porque yo he visto cultos en que alguien ha hablado y ha entrado extranjeros y han entendido, porque alguien estaba hablando con un idioma que era el país de la otra persona. O sea que Dios a veces nos da lenguas celestiales y a veces nos da lenguas terrenales porque quiere tocar a alguien. Otra vez en mi congregación había una hermana que no sabía nada de inglés y cuando oraba en lenguas, oraba en un inglés culto, de alto nivel. Y tú decías, no sabe nada, no había estudiado nada, pero ella hablaba con inglés culto porque Dios se glorifica. Pero sí que muchas veces nadie le entiende. Eso tiene razón. Porque este paréntesis que hago es que solo lo dicen Hechos. O sea, cuando en Hechos viene el Espíritu Santo y todos hablan en lenguas, habían en Jerusalén gente de muchos países. Y esa gente entendía en su propia lengua las maravillas de Dios. Lo dice así textualmente. Ellos entendían y decían, ¿cómo esta gente que son galileos, que no han estudiado, que son gente de pescadores, gente de campo, gente que no ha estudiado idiomas, no es gente preparada de estudios, ¿cómo pueden hablar tantas lenguas? Pues todos, dice que pertos, medos, bueno, no me sé todos los países, pero podéis ir a Hechos 2, que lo vimos la semana pasada, y todos escuchaban hablar en su propia lengua. Por eso hago este paréntesis. Pero sí que es verdad que no siempre pasa eso, ¿vale? Aunque por el Espíritu habla misterios. Y aquí hay una clave, por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a interpretar lenguas, no podemos interpretar un mensaje a la iglesia. A veces hay gente que se ha equivocado, se ha pensado que Dios va a hablar en lengua. Conchi, apaga el sonido, por favor. Se piensan que Dios va a hablar en lenguas para que alguien le traduzca. Pues Dios no necesita eso. Dios nos puede hablar directamente a través de cualquier persona de la congregación que tenga profecía, cualquier hijo suyo que tenga el don de profecía, que lo debemos anhelar todos y es para todos. Perdóname un poquito. Es que tengo un gatito que me ha roto el cable de wifi y solo falta que me lo rompa otra vez. Vale, pues por el Espíritu habla misterios. Es que cuando viene la interpretación de lenguas, siempre va a ser así. La traducción van a ser, la interpretación va a ser los misterios de Dios revelados. Cuando toda la congregación, por ejemplo, a veces pasa, toda la congregación adora en lenguas, todos juntos. Eso se puede hacer cuando hacemos todos juntos, como una adoración en un momento de libertad en el espíritu. Y luego hay silencio y alguien habla fuerte, el intérprete tiene que saber, y lo sabrá si tiene el don de interpretación, que la interpretación va
con esta clave. Va a tener que decir los misterios de Dios, ¿vale? Y nosotros podemos juzgar. Mirad, a mí me pasó cuando yo era jovencita, como 3 años de convertida o menos, estábamos en un campamento de jóvenes y alguien dio un canto en lenguas. Y yo sentí una interpretación, pero que era una profecía. No era una profecía de futuro, era una palabra de consolación. Entonces yo dije esa palabra de consolación y el líder, con amor, pero necesitas estar segura, el líder me dijo, es de Dios, pero no es la interpretación de las lenguas. Él me estaba enseñando que sí, o sea, no me estaba rechazando, no me estaba cortando, pero me dijo, esto es de Dios, pero no es la interpretación. Vamos a esperar la interpretación. Y debemos ser así en las congregaciones. Debemos dejar que la gente crezca, porque la gente no va a saber todo desde el principio. Pues equivocándote, aprendes. Y yo ya entendí por esa lección que yo no podía profetizar después de un canto en lenguas, porque la Biblia dice esto, ¿me entendéis? Así que vamos a ver la traducción del griego. Mira, dice, él se refiere al que habla en lenguas. El por qué hablando a lengua, no a hombres está hablando, ¿vale? El que habla en lenguas no habla a los hombres. Este es casi igual que la traducción, solo que la traducción lo ordena. Pero vamos a hablar la segunda parte. Sino a Dios. Nadie, porque está oyendo a espíritu. Se refiere al espíritu, porque está hablando misterios por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, dice lo mismo y ya nos quedan pocos que... este es muy importante, muy importante. Creo que es súper básico para saber lo que es o no es la profecía. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero fijaos que aquí la traducción no es exacta. Y me ha encantado ver la diferencia. Mirad. Hay veces que las traducciones pueden tener un poco de error. Porque mira, el que profetiza habla a los hombres. Él, hablando vocero, o sea, el que profetiza, como a hombres, está hablando edificación, animación, exhortación, confortación, consolación. Pero yo veo que la palabra exhortación, y la voy a señalar de amarillo, esta palabra exhortación a veces se interpreta como regañar y a veces se interpreta como animar. Y dice, hay personas que dicen exhortación puede ser las dos cosas, regañar y animar. Pero mirar que aquí no dice eso, aquí solo dice animación y confortación. No es confrontación, es confort, consuelo. Consuelo de Dios. O sea, edificación, exhortación, animación y confortación. ¿Es lo que creo que hemos dicho? No, creo que con vosotros no, es que he tenido otra clase. Nunca, normalmente, Dios nunca va a humillar a alguien en público, a no ser que sea una persona que ya se está pasando de la raya. Por ejemplo, os explico una vez. Yo era líder de jóvenes cuando era joven
Y resulta que vino un chico drogadicto que se puso a ser el protagonista del grupo, ¿no? Y nos estaba dando, no le dejaba, bueno, en realidad yo no dirigía porque dirigía a un hombre, yo era el ayudante del líder, ¿vale? Entonces, no le estaba dejando al líder dirigir la reunión. Él quería ser el protagonista y yo me di cuenta que él estaba llamando la atención y estaba interrumpiendo la edificación de los demás jóvenes. Entonces yo, cuando vi eso por dentro, me puse a orar en lenguas. Claro, por fuera no lo decía, ¿no? Y de paso voy a decir que la única forma para mi entendimiento, y si queréis corregirme, pero, o sea, para mí la única forma de orar sin cesar es orar en lenguas. Porque tú puedes estar pensando, pero si por dentro estás orando en lenguas, es que por dentro se puede orar en lenguas. Yo he orado en lenguas hasta dormida, medio dormida, y me he dado cuenta que estaba orando en lenguas. O sea, es una cosa que ya lo leeremos después, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, ¿no? Entonces es necesario que tú estés edificado para ayudar a otros. Pues si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Entonces, ¿qué quiero deciros? Que estaba yo orando en lenguas mientras ese hombre estaba por ahí levantándose, hablando, haciéndose el protagonista, y nadie tenía autoridad para generar eso. Hasta que en un momento yo sentí la autoridad y le dije, en el nombre de Jesús, cállate. Y enmudeció. Y se sentó a mi lado. Se quedó callado. Y al cabo de un ratito me dice, oye, ¿le pediste a Dios ayuda para callarme? Y yo le dije, claro que sí, yo sola no puedo callarte. El que te ha callado es Dios. Porque, ¿me entendéis? En ese momento era, o sea, yo no lo humillé, solo tomé autoridad contra una cosa que estaba rompiendo la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces yo sabía que ese hombre solo no nos iba a llevar a ningún lado, al contrario. Entonces tomé autoridad y dije, en el nombre de Jesús, calla. Y fue Dios. O sea, yo no era una persona autoritaria, ¿eh? Bueno, para mí esta puntuación de que exhortación quiere decir animación, me parece muy importante, y que consolación es un confort del alma, también me parece muy importante. O sea, que Dios está interesado en que profeticemos para edificar, animar y confortar el alma del creyente por las batallas en las que estamos pasando. El que habla en lengua extraña, versículo 4 del capítulo 14. Asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a ver aquí. Él, hablando a lenguas, a sí mismo está edificando, ¿correcto, no? Él, hablando a lengua, a sí mismo está edificando. Esto es cuestión de que la forma de concortar los verbos y los pronombres y todo lo demás no es la misma forma en griego que en español, y por eso queda un poco incoherente, ¿no? O sea, pero es la misma frase. Él, pero, hablando como voceros a asamblea, está edificando. ¿Me entendéis? El que profetiza, el que habla como vocero a asamblea, que es la iglesia, está edificando. No sé si os edifica ver estos detallitos, ¿no? Porque son pequeños detallitos, pero nos muestran más del carácter de Dios, ¿no? Dios es humilde, no va con pompa. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas,
pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, que aquí también habla mucho de la interpretación. La interpretación habla misterios de Dios, que son revelación, lo voy a subrayar en amarillo, revelación, ciencia. Ya dijimos que la palabra ciencia es cuando Dios te dice algo que tú no sabes, pero ¿qué es lo que le pasa a la persona? Dios te revela, eso es palabra de ciencia. Profecía, que es la palabra de consolación, o doctrina. Doctrina es poner en orden, perdón, voy a admitir, perdón, ya se me... creo que te he dejado entrar, Dulce. Hola, Dulce. Bueno, pues aquí doctrina, ¿vale? O sea, que el que habla en lenguas puede estar hablando revelación, que es traer luz hacia una cosa que no está muy clara. Hay cosas en la Biblia que a veces no las tenemos claras, que no las entendemos. Una revelación es tener luz sobre esto. Y un día os voy a contar cómo buscar revelación cuando algo es oscuro. Un día os voy a contar un testimonio que tengo de esto. Pero podemos tener aquí una idea de lo que es el don de interpretación de lenguas, que es muy necesario porque mucha gente ora en lenguas, pero pocos interpretan. Entonces, tiene que haber revelación o ciencia o profecía o doctrina. Y mirar, hay cosas de la doctrina. Por ejemplo, algunas veces he contado la doctrina de la paternidad. El sobreénfasis sobre la doctrina de la paternidad. Es verdad que por ejemplo, a mí me pasaba con mis alumnos, y aquí está Lavinia con los niños, que es maestra de niños, que yo, voy a decir una cosa que a lo mejor os escandaliza, amaba tanto a mis alumnos que no podía diferenciar el amor a mis hijas. Os lo digo en serio. Los amaba tanto como a mis hijos. O sea, en la misma cantidad de amor. Y yo decía, no sé por qué digo esto ahora. ¿Alguien me puede ayudar a pillar el hilo? No sé por qué he dicho esto. ¿Estaba hablando de los niños? La doctrina. ¿Alguien me Y puede...? de la doctrina, de la doctrina. Era Pues por la doctrina en la interpretación de lenguas. sí, Que hay algunas doctrinas, decías. sí, que a veces, sí, la doctrina de la paternidad, vale. O sea, yo puedo decir que quería en ese momento a esos 24 o 30 niños que eran mis alumnos, tanto como a mis hijas, porque Dios me daba esa pasión. Pero de eso a que un líder espiritual es padre y puede tener autoridad muy fuerte sobre sus hijos espirituales, puede haber abusos. He visto abusos. He visto abusos en una iglesia. No quiero hablar porque esto a lo mejor dura años, ¿me entendéis? Esta grabación puede durar años y no quiero decir lo que he visto. Os lo puedo hablar con vosotras a solas cuando no se grabe, ¿vale? Pero puede haber abusos de doctrina. Una cosa es que sí, hay gente que puede ser padre espiritual, pero no tiene que abusar de eso. No, Dios no es
piramidal. Dios no es, la estructura de Dios no es la estructura del sistema humano piramidal. No es así. Dios es de comunidad. Dios no hizo una pirámide, hizo un cuerpo. Un cuerpo no es una pirámide. Somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, somos el edificio de Dios. El edificio de Dios, cada uno piedra viva, soportando el peso unos de otros. Eso es lo que es la iglesia, no una pirámide. Una comunidad, es la comunidad del rey. Esta es la iglesia. Entonces, quiero, porque el sistema piramidal de gobierno, por ejemplo, de la Iglesia Católica, pero que muchas iglesias evangélicas lo tienen. Yo he escuchado a una profesora, una doctora en teología, decir: nos cargamos al Papa porque es una gran pirámide y nosotros tenemos 40.000 pirámides porque tenemos 40.000 denominaciones. Y no nos vemos nuestros propios defectos. Y criticamos al otro y nosotros tenemos los mismos defectos. Y me pareció una verdad como una catedral. Y sé que soy muy revolucionaria diciendo esto. Respeto a todos los siervos de Dios que pagan un precio, pero siempre creo que no hay que abusar del liderazgo, no hay que abusar del autoritarismo, no hay que manipular. Manipular es pecado. Manipular es pecado. Es creerte que tú puedes jugar con el alma de otra persona. Y si eso es pecado. Entonces, todas esas cosas a lo mejor no se han enseñado bien. Entonces, mira, ciertamente, ya no tengo más versículos así, solo quería enseñaros lo que era una traducción interlineal, que esto lo podéis buscar en Google, ¿eh? Esto antes valía miles de pesetas y muchos euros, pero ahora está gratis en Google. Esto, un interlineal valía 5.000 pesetas o 50 euros o más. Y ahora, y no era todo la Biblia. No. Yo tengo un interlineal solo de 2 o 3 libros de la Biblia y me costó, no sé si 30 euros. O sea, son unos tochos así, ¿no? Porque tienen mucho espacio. O sea que ahora tenemos unas ventajas con el online tremendas. Voy a leerlo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o lo que se toca con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Porque cuando estamos solos, hablamos con Dios. Y cuando estamos en esto, hablamos también con Dios. Pero aquí está refiriéndose a hablar al aire, a orar en lenguas en voz alta. Dios no necesita que hables en lenguas en voz alta en la congregación, porque tiene que haber interpretación. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, porque el que habla en lengua extraña pida en oración. Y voy a subrayar eso. Aquí no dice: algunos de los que hablen lengua extraña van a poder pedir en oración que yo les dé la interpretación. No. Aquí dice
que todos los que hablamos en lengua extraña podemos pedir en oración poder interpretarlo. Todos. Por lo cual, el que habla. Yo cuando era joven en el Señor, pensaba, no sé si ese versículo es para mí. Hasta que un día el Señor me cayó la revelación y el Señor me dijo, es que todo es para ti, todo es para todos. Es que yo os amo a todos igual, es que todos sois mis hijos. Y entonces la Biblia cobra un poder más grande, porque no es aquello, bueno, eso se lo dijo a Naamán, pero no a mí. Eso se lo dijo a fulanito, pero no a mí. Todo lo que puedes arrebatar por la fe es tuyo. Necesitas activar la fe. Necesitas, como decía Paz, despertar. Despertar. Y todo es tuyo. Porque dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, cuando oramos en lenguas, el que ora es tu espíritu, no es tu alma. Porque tu alma tiene mente, tiene sentimientos. No, ora tu espíritu. Pero mi entendimiento queda sin fruto a no ser que tenga el don de interpretación o a no ser que haya crecido tanto que esté en la mente de Cristo, sumergida en la mente de Cristo. Esto es lo que he aprendido yo por otras escrituras, ¿vale? Lo estoy añadiendo no porque no esté en la Biblia, pero porque ahora no es el tema, pero si tú oras en el Espíritu y estás metido en interceder por las personas, en las personas que Dios te trae, por todas las cosas, por la familia, por adorarle, por darle gracias, por decirle quién es Él, por estar feliz de estar con Él. Si tú oras así, tu entendimiento va a tener fruto, porque vas a tener revelación. Dios te va a consolar. Dios te va a decir, por esta persona que estás orando, yo estoy obrando. ¿Cómo? Como la levadura que va leudando toda la masa. Los milagros a veces no ocurren tan rápido como nosotros queremos. Claro. Pero es que la levadura va poquito a poquito. Dice, oraré. Pues, ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, y si no es creyente, pues más. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues si no entienden, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Esto lo dijo Pablo y lo he subrayado, es súper importante. O sea, el apóstol que dio más fruto de todos los apóstoles, que escribió 13 libros del Nuevo Testamento, que fundó más iglesias que sepamos que ninguno de los otros apóstoles, que trabajó más que nadie. Este apóstol dice que habla más en lenguas que todos juntos porque él lo sabe. ¿Por qué? Porque habla todo el día. Porque este es el mismo hombre que dijo, orad sin cesar. Él sabe que habla más que todos vosotros porque está haciendo tiendas y está orando en lenguas. Y por eso él tenía tanta revelación. Y yo el otro día os dije que Cindy Jacobs, que es una profeta reconocida de hace muchos años, es profeta, yo he leído, no sé si un par de libros de ella, y me gusta, y he estado, la conozco, y oró por mí. Ella ora 2 horas en lenguas todos los días de su vida. Lo dije no sé en qué reunión de la semana pasada.
Y ella tiene una revelación y una unción que le da esa comunión con el Señor tan grande, ¿no? Porque después de orar 2 horas en lenguas, os digo la verdad, uno está siendo transformado, se vuelve entrañable como Dios es entrañable, se vuelve lleno de amor, pero son 2 horas en la soledad. Luego seguro que está orando también, ¿no? Pero subrayo el 18. Y os animo a hacer esto, a ser imitadores de Pablo como Pablo de Cristo, ¿vale? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, y él hacía predicaciones de horas, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero Así es. maduros en el modo de pensar. Esto es muy profundo, ¿eh? Niños en la malicia. Nos tenemos que volver inocentes, pero maduros y prudentes. Maduros en el modo de pensar, ¿no? En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Esto es un versículo del Antiguo Testamento. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. El Señor triste porque el pueblo de Israel era tozudo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. En cambio, la palabra de ciencia sí es para los incrédulos. O sea, yo conozco gente que profetiza con palabra de ciencia. Y te digo, evangeliza con palabra de ciencia. O sea, yo tenía un pastor, el pastor que me llevó a mí el Señor, ese pastor a veces traía grupos extranjeros, y una vez trajo un hermano de esos muy poderosos en palabra de ciencia. Y el Señor le daba palabras tremendas. Y él era su traductor, porque el otro era inglés. Entonces iban por la calle y dice que un día le dijo: el Señor me dice que estás en adulterio, tienes que arrepentirte. Pues claro, eso no era una humillación en público, porque era una palabra personal, así que nadie la escuchaba, ¿no? Pero era una palabra de ciencia, que el hombre veía las cosas que hacían las otras personas, ¿no? Y así la gente, claro, el pobre traductor, el pastor mío decía: yo me sentí tan apurado de traducir esa palabra, imagínate, ¿no? Porque además era su vecino. Y él decía: qué apuro. Pero Dios lo hizo para que ese hombre se arrepintiera. Y Dios le dio una oportunidad de arrepentimiento, ¿no? Y Dios puede hacer eso, ¿no? Pues decir, estás triste. A veces mi marido dice: ha sufrido mucho. Le dijo el otro día a una mujer que se convirtió: tú has sufrido mucho. Yo lo sentí también, pero a mí no se me ocurrió decírselo. Pero Felipe opera en la palabra de ciencia, ¿no? Y así tenemos que aprender, pues mirar que tantos años en el Señor y seguimos aprendiendo como niños. ¿Qué hacen los niños? Seguir aprendiendo. Ser humildes para seguir aprendiendo, ¿no? Pues dice así, bueno, vuelvo a repetir esta es un poco complicada. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Qué pasó en Pentecostés? Cuando hablaban todos en lenguas, los otros se quedaron: wow, esta gente es muy ignorante, bueno, es gente del pueblo, no es gente de la universidad, y hablan en muchos idiomas. Eso es una de esto pues una señal para los incrédulos. Esta gente tiene el poder de Dios. Esto es sobrenatural.
no es natural. Pero la profecía, como es consolación, animación y confortación, no es a los incrédulos, porque Dios va a consolar a sus hijos, a los creyentes, a los que le buscan, a los que están con Él. A estos los consuela, los vuelve a edificar, los vuelve a animar, los vuelve a quitar todas las penas, les sana todo el pasado, les sana todo el sufrimiento, los consuela, los conforta con un corazón grandísimo, que puede comprender el dolor con una empatía impresionante. Yo el otro día le decía del compás y a Conchi, Conchi, si te han ofendido con lo de Marta, pues están equivocados. Si te han ofendido, perdona si te sentiste juzgada por esas palabras, pero Dios nunca va a condenar un don. Sí que te va a decir el otro es mejor, pero nunca va a condenar el don que tú tienes, porque te lo ha dado Él. Además, tú también tienes el don de amor. ¿Entiendes? Entonces, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Pues de aquí voy a contar una cosa que me pasó. Cuando yo tenía a Marta de bebé, Marta que ha cumplido esta semana 32 años, tenía pues uno, y yo estaba en una iglesia y el Señor me habló y estaba temblando. Tenía las manos así, estábamos adorando a Dios y estábamos al frente, todos los jóvenes estaban bailando, adorando a Dios. Era una iglesia de mucho avivamiento, una iglesia argentina, Elizabeth, una iglesia argentina. Así es. Los pastores eran argentinos, los fundadores eran argentinos, y todos los jóvenes estaban adelante adorando a Dios y bailando, y los más mayorcitos estábamos alrededor, sin bailar tanto como ellos, pero también adorando. Y el Señor me habló, y el Señor me dijo una cosa fuerte. Me dijo, estos jóvenes que están bailando ahora para Dios, era cerca del carnaval, ¿vale? Faltaba pocos días para el carnaval. Van a bailar así también para el carnaval. Y yo dije, Y yo, imaginaros, tienes una palabra así, pues yo dije, Señor, como no me confirmes, yo no voy a dar esa palabra. Una iglesia de 500 miembros. En España había pocas en aquel tiempo. Y yo dije, necesito confirmación. Y estaba orando, orando, orando y temblaba, yo temblaba mucho. Y hay un hermano que viene por detrás, un hermano mayor, un anciano de la iglesia, y me dice, tienes una palabra profética, tienes que darla. Y yo seguí igual. Señor, pero es que es muy fuerte, ¿cómo voy a decir eso? Porque a mí me gusta decir consolación, animación y confort y todo esto, pero es que esta no era una palabra de juicio, pero era una palabra de ciencia. O sea, era palabra de ciencia, era decir, va a pasar esto. Será un aviso que, como era antes, no les va a avergonzar, simplemente les tenía que llevar al arrepentimiento para que no lo hicieran. Era un aviso. Entonces, vale, viene una segunda persona. Viene uno de los jóvenes, un líder de los jóvenes, y me dice, tienes una palabra de Dios, tienes que darle. Ya temblando llegué a donde estaba el pastor y le dije, el Señor me ha dado una palabra. Y me da el micro y dije solo eso. Dije, el Señor me ha dicho que los jóvenes que están ahora bailando para Dios
también van a bailar para el enemigo en el carnaval. Y yo me quedé pues así. Y los jóvenes empezaron a llorar, a arrepentirse. Hubo un mover del Espíritu Santo, se quebrantaban, eran un grupo de jóvenes muy grande. Y empezaron a arrodillarse, a llorar, a pedir perdón. Y allí se desató profecía. Y entonces salieron muchas personas a profetizar. Y ya no sé, porque yo no estoy en la vida de esos jóvenes, pero espero que eso les llevara a, pues a eso, a un verdadero arrepentimiento y a un verdadero. Yo quiero mucho a esa iglesia, mucho, mucho. Y espero, están en Barcelona, espero algún día. Se llama la Casa Bíblica, no sé si la conoces, Conchi. Era una iglesia pentecostal argentina muy hermosa. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Allí los jóvenes fueron convencidos y se sintieron porque nadie les había enseñado que el carnaval era el culto a la carne. Es que a veces es por falta de enseñanza y por ligereza. A veces no se enseña bastante, ¿no? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y por eso se arrepintieron. Y así postrándose sobre el rostro, el incrédulo o el creyente que le falta luz, en este caso un joven, le falta mucho que aprender, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Ahí también lo he subrayado porque es súper, súper importante y no se hace en las iglesias. Se ha apagado el espíritu. Mirad, hermanos, había unos siervos de Dios de Miami, en Barcelona, que un día dijeron, España le tiene miedo al Espíritu Santo. Y es que ellos se dieron cuenta que muchos pastores muchos pastores quieren controlar el culto y no le dejan la libertad al Espíritu Santo. Todo es a reloj. 5 minutos para esto, 10 minutos para el otro. Lo programamos a Dios. No podemos. Somos el cuerpo de Cristo, pero es que nosotros no somos la cabeza. Es que Él es la cabeza. Somos el resto del cuerpo. Un trocito del cuerpo. Y si Él no dirige, ¿dónde está? También una vez les compartí, estaba en una reunión y vi a Jesús en un rincón. Jesús estaba ahí con los brazos abiertos, pero lo habían arrinconado. No estaba dirigiendo el culto. Estaba, pero limitado por la autoridad del hombre y por la religión. Y triste. Cuando os reunís, esto es súper importante y yo lo he vivido. El pastor que me llevó al Señor hacía los cultos así. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es hermoso, hermanos, cuando se deja fluir el Espíritu Santo, cuando se deja orar, cuando no hay reloj, cuando hay orden, porque el Espíritu Santo es un Dios de orden, pero se deja dar, hay libertad, no hay carne, y por tanto, como la gente no vive en la carne, sino que busca la santidad, hay gente que tiene revelación,
hay gente que tiene interpretación, hay gente que tiene... Nosotros teníamos una pastora que daba muchos mensajes en lenguas. Y luego había la interpretación. Hay gente, normalmente el pastor tiene doctrina. Hágase todo para edificación. Pero eso es dejar fluir el Espíritu. Me acuerdo de un día que yo, compungida de arrepentimiento, pero no era un arrepentimiento como por un pecado, no sé, era un dolor por un arrepentimiento. Leí el Salmo 51, que es el Salmo de arrepentimiento de David, y me quedé quebrantada, llorando, en la mitad del Salmo, no podía leer más, pues había otro hermano, el que era líder de jóvenes conmigo, que siguió leyendo el Salmo de David porque él estaba en el mismo sentir, y en donde yo me quedé, él siguió. ¿Tú sabes lo bonito que es eso? Ver a Dios orquestando, ver a Dios de director de la orquesta, consolando, edificando, dando libertad, dejando crecer. Ese es nuestro Dios y es maravilloso. Gloria a Dios. Te amo, Señor. Gracias por esto. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esto, por ejemplo, en esa iglesia que hubo derramamiento del Espíritu Santo después del arrepentimiento de los jóvenes, no pasó. Empezaron a profetizar profetas y no se juzgaron las profecías. Pero tiene que haber un discernimiento, ¿sabéis? En esto. Y él dice 2 o 3. ¿Por qué? Porque al cuarto que da la profecía ya no lo escucha nadie. ¿Por qué? Porque ya estamos como a lo mejor saturados, no podemos entender más a Dios, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? A ver, y si algo le fuere revelado a otro, que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. Esa es otra cosa. Y todos sean exhortados. Aquí puede ser una escuela de profecía. Por eso hay escuelas de profetas. Exactamente. Hay escuelas de profetas para que todo el mundo aprenda a profetizar y a alienarse en el espíritu y a poder escuchar bien a Dios, ¿no? Porque hay que estar en oración. Y como os he dicho, el orar en lenguas y la oración sobre todo, en todo tipo de oración, la vida de oración, es la madre de todos los ministerios. Y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Tú no puedes perder el control. Si pierdes el control, el espíritu que hay ahí no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca hace que nos toma el control y nos toma como una marioneta. No, eso lo hace el diablo. El diablo nos quiere usar de marionetas, pero Dios no. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Confusión es Babel. Babel es Babilonia. Babilonia es el sistema religioso. Y el sistema religioso confunde. Que si yo tengo la doctrina tal, y esto y este puntito es así, no así. Yo aprendí muy joven de no entrar en la guerra de puntitos. Me da igual. Nunca voy a discutir la guerra de puntitos. ¿Me entendéis lo que quiere decir la guerra de puntitos? O sea, que si Jesús va a venir al final, al medio pues no lo sabemos, tenemos que estar preparados siempre. Y ya está.
Y como decía Paz, pues tenemos que estar preparados por si nos toca la gran tribulación. Pues claro, porque no sabemos cuándo vendrá. Solo lo sabe el Padre. Entonces, la guerra de puntitos es que si es poner el puntito a la I, porque esta doctrina es así, no. La guerra doctrinal solo hace que la gente se corte cabezas a nivel religioso, ¿no? No nos enemistamos con estos porque no pensamos igual que estos. Si miramos la historia de la Iglesia, pues Juan Wesley fundó el metodismo porque tenía una madre muy metódica y porque Dios es un Dios de orden, pero el metodismo como método tuvo una vida limitada. Y luego vino el otro, y luego, ¿me entendéis? De los anabaptistas vienen luego los bautistas, no sé qué, ¿me entendéis? No os voy a decir historia ahora, porque tampoco me la sé de verdad, así que tampoco quiero meter la pata, si no me la preparo. Pero no, ¿me entendéis? Cada vez la Iglesia ha ido de revelación en revelación, y dice que nuestra no sé, Paz, ayúdame, dice que vamos a aumentar como la luz de la aurora. Eso, Que la sí, revelación sí. va a aumentar como la luz de la aurora, ¿no? Que va a ser así, que nosotros, o sea, no es nada aburrido, Jesús. El cristianismo no es aburrido. Lo que es aburrido es seguir normas de hombres que nos esclavizan, que nos limitan, que nos ponen techo, que nos confunden, que nos hacen pelear por guerra de puntitos. Y yo aprendí gracias a un pastor. En la guerra de puntitos me vas a encontrar. Yo nunca voy a discutir sobre puntitos. Porque yo no sé si tú tienes la razón o yo no soy tan sabio como para condenarte. Y eso también es humildad. No soy tan sabio como para condenar. Sí, hay personas que tienen autoridad, ¿no? Mi esposo corrige doctrina a las iglesias que él ha fundado y él tiene autoridad sobre esto, ¿no? Pero cuando éramos novios yo le dije, me asusté un poco con eso, me asusté porque dije, uy, tú, pero claro, yo no sabía tanto como que él había fundado 8 iglesias, que había entrenado a los pastores, que había levantado la iglesia desde cero, que había llevado a todos al Señor. Esto yo no lo sabía, ¿no? Y entonces, claro, él entrenó a esos pastores y esos pastores le piden consejo y él les enseña puntitos de doctrina, pero no a guerrear, ¿me entendéis? Ni a juzgar. Ajá. Bueno, ya no recuerdo porque, bueno, aquí hay uno. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora aquí, bueno, aquí todas somos mujeres y esto no nos va a gustar, pero esto es cultural. Está colgado. No, he callado yo. Mira, he callado yo para subrayar todo. No, el último no. Este le voy a quitar. Estos 2 versículos son culturales. ¿Por qué Pablo dice vuestras mujeres callen en las congregaciones? Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Bueno, quiero deciros que esto es cultural. Las mujeres no iban a la escuela cuando Pablo hablaba esto. Y no todas las mujeres, porque después el mismo Pablo que dice esto, luego reconoce a Priscila como pastora, a Junia como apóstol, a Febe como diaconisa. Entonces, hay una contradicción. No. Pero además las mujeres en Corinto
muchas eran griegas, ¿no? Y las griegas eran muy dadas a ser sabiondillas, ¿Hacer? sabiondillas. Ah, Entonces era un desorden. claro, Se levantaban hablando cosas que a lo mejor no tenían el fundamento. claro. Claro, no era lo mismo que una mujer hebrea. Que las Claro, mujeres hebreas habían aprendido las escrituras, aunque no tenían escuela tampoco, pero las aprendían en casa, el Shabbat se leía, o sea, sabían los mandamientos, tenían más sabiduría que las mujeres griegas, sí. Además, la cultura griega era muy idólatra. Puede ser eso, Paz, nunca lo había visto así, pero este yo texto, lo he oído que sí, en una conferencia que, claro, Corinto era un lugar donde había mucho griego y se habían convertido a Cristo. Pero claro, la mentalidad que tenían pues era esa pues, de saberlo todo, ¿no? De ser muy intelectuales y de saberlo todo. Y entonces había que poner orden. sí, porque si hablaban todos a la vez era un desorden, sí, vale. Entonces dice, yo quiero decir una cosa, mi primer marido abusó de esto, de que la mujer cae en la congregación, estuvo contra mí toda la vida. Yo cogí una depresión grave Fíjate. y mi hija se desconvirtió por temor a casarse con un cristiano que le hiciera lo mismo que su padre a mí. Así que hemos pagado un grave precio por esto, de verdad, porque Marta tenía miedo a casarse con un cristiano. Entonces, yo perdono a su papá, pero esto me está costando una guerra tremenda con su hija, con esta hija, vaya, mía y suya, ¿no? Me está costando porque por rebeldía ha hecho muchas cosas. Llenarse de tatuajes, dejar a Jesús, casarse con un musulmán. Fíjate al grado. Entonces, esta es mi gran batalla, ¿no? Orar por este chico, el marido de mi hija, que es, bueno, no es un musulmán fanático, pero no quiere que tenemos unas cosas. Le dije, un día le digo, God bless you, porque habla inglés. Y sonrió. Y pensé, le gusta. Y yo pensé, a lo mejor piensa que le digo que Alá le bendiga, pero yo no le digo Alá, claro. Entonces yo pensé, pues si le gusta, le diré cada día God bless you. Hasta que un día Marta me dice, mamá, mi marido está cansado que le digas God bless you y que Felipe le diga Shalom. Ay, digo, bueno, pues ya no le vamos a decir eso. Felipe, que da mucha caña, digo, no, pues a él no le podemos dar mucha caña porque lo vamos a perder, es nuestra familia, lo tenemos que arropar, lo tenemos que amar, pero es una batalla grande, ¿no? Y esta batalla viene, pues, de un machismo justificado por versículos, un machismo maltratador. Así que el Señor le perdone y yo declaro que mi hija va a ser libre, que tengo fe, que más grande es Amén, Dios que amén, cualquier lo hijo y proclamamos. que ella va a perdonar a su padre y va a ser sanada y todo resentimiento se va a arrancar y toda raíz de amargura en contra de su padre se va a arrancar y va a ser libre y lo proclamo por todas las Amén. personas que han sufrido machismo. Yo aquí me dirijo a todas las mujeres que van a escuchar esto algún día. Todas las personas que han sufrido machismo, justificado o no por la Biblia, el machismo no es de Dios. Jesús defendió a la mujer. Jesús defendió a Marta, a María. Jesús amó a la samaritana. Jesús amó a la adúltera.
Jesús perdonó y dio nuevas oportunidades. Liberó a María Magdalena y fue una discípula de él. Así que Jesús tiene grandes planes para la mujer y tiene un papel para la mujer y no quiere eso. Y el mismo Pablo, lo repito, proclamó a Priscila como apóstol, como pastora y como líder incluso del matrimonio y del negocio. La ponen 4 veces en la Biblia antes que su marido. Pues la pone en honra. Hay un libro que habla de cómo las mujeres financiaban el ministerio. Susana financiaba el ministerio. Lidia también. Lidia. Sí, Lidia también. Y sin irnos tan lejos, sin caer solamente en la palabra de Dios, yendo al avivamiento que trajo Jesús a la iglesia, en 1992, que fue en Argentina uno de los primeros avivamientos que trajo, después volvió, el Señor siempre, cada tanto aviva a su pueblo, cada tiempo trae un avivamiento muy grande sobre distintos países. Dios ya había dado palabra en 1992 que le estaba construyendo, Dios estaba construyendo un ejército de mujeres. Amén. Porque los hombres lo habían abandonado a Cristo y en las mujeres había encontrado más fidelidad que en los varones. Esa fue una palabra profética que recibió toda la iglesia en 1992 en Argentina. Y a partir de ahí, el Señor empezó a preparar Déboras, profetisas del Señor. Y hay escuelas de profetas en Argentina que son la mayoría mujeres, lideradas por una profeta también que se llama Graciela Meneguzzi, que estuvo muchos años viviendo en Estados Unidos, y ya Dios sabe, por lo menos en Argentina se vive así, como que es esta palabra es algo cultural que pasó en la época esa, en la época en que se escribieron esas cartas, que Dios ama profundamente a las mujeres y que está construyendo un ejército de guerreras, de Déboras, para que le sirvan. Ha llegado a España esa palabra. Sí, yo la he escuchado en España hace 3 años. Sí. Elizabeth, yo la he escuchado en Málaga, en una iglesia de Málaga hace 3 años, cuando Amén. el 2020, o sea, cuando entramos en la década del 20, el Señor profetizó por medio de Ronnie Chávez, no sé si conocéis a Ronnie Chávez, pues por medio de él profetizó que había un ejército de mujeres evangelistas. Sí, también. Sí. Así que bien, porque dijo que la etapa esta del 20 al 30 va a haber un mover evangelístico sobrenatural. Y yo lo estoy viendo, de verdad. ¿Sabéis qué ha pasado esta semana? Se han convertido cada día gente en el pueblo que vivimos, de 450 habitantes. Felipe sale a la calle y se encuentran gente y reciben a Cristo. Aleluya. Llorando. Aleluya. Una mujer llorando le decía: yo no sé por qué confío en ti, pero yo confío en ti. Y le contaba por qué estaba herida y cómo Dios le había tocado y le había consolado. Maravilloso, pero abuelitos, se convirtieron 2 abuelitos. Sí. Gloria a Dios. Hay un sitio donde se reúnen los abuelitos a pasar el rato. Pues allí va y se reúnen, y el domingo se nos convirtieron 5 niños. Así que estamos muy felices, de verdad. Yo he perdido la cuenta esta semana de todos los que se han convertido. Yo, Felipe, no tenemos los nombres, no tenemos los teléfonos. Señor, pero claro, saben dónde vivimos. Yo decimos: Señor, tenemos una iglesia en casa pronto tenemos una iglesia en casa, ¿sabes? Así que bueno. Se ha acelerado, Dana, todo desde la semana pasada. Sí. Mirad, voy a parar la grabación, voy a parar la prédica también, porque esto está muy largo y luego no lo puedo compartir, porque no me dejan compartir tanta. Voy a detener.